Soy Fernando Baggio, soy licenciado en Relaciones Públicas e Institucionales, trabajo en el Instituto Nacional contra la Discriminación desde el año 2010. Soy activista por los derechos humanos ya desde hace muchos años. Creo que desde adolescente fui militando por distintas causas que me movilizaban desde lo emocional, ¿no? Es decir, observar el dolor ajeno me indignaba y motivaba a que de alguna manera intentar hacer algo, a veces con éxito, a veces con fracasos, pero sin quedarme quieto para intentar colocar un granito de arena para poder hacer una sociedad un poquito mejor. La primera vez que vine a Rapsodia fue en el mismo año en que salí del closet. Tengo 44 años y yo salí del closet en el año 2010 recién. Antes no me fue necesario, yo vivo solo desde los 17 años. Tuve parejas heterosexuales y cuando me enamoré por primera vez de un varón y ya llevaba muchos meses en pareja, decidí, contar a mi familia que estaba enamorado de un hombre y así fue mi salida del closet en el ámbito familiar. En el ámbito social fue producto de la campaña por el matrimonio igualitario. En el año 2010 fue cuando llega la ley al Congreso de la Nación, ya había obtenido una media sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación y gran parte de la sociedad pensaba que no iba a avanzar. Y se organizó una gran movida para que efectivamente no avance. Los sectores más conservadores de las iglesias, la Iglesia Católica principalmente, y la Iglesia Evangelista y otros sectores sociales, empezaron a mover todas las influencias y pensaban que organizando un montón de audiencias públicas en todo el país se iba a poder demostrar que las y les ciudadanos de esas provincias y los activistas de derechos humanos de esas provincias supuestamente estaban en contra. Y quedó demostrado todo lo contrario porque nos reunimos, nos movilizamos y esa necesidad de organización motivó a que naciera también la Glorieta, que fue la orga de diversidad sexual que nació en el año 2010, que existe todavía, y yo fui el primer presidente durante los primeros 2 periodos, 2010-2011, 2011-2012. Las primeras reuniones de aquellas personas que estábamos intentando convencer a la sociedad de que era necesaria una ley de matrimonio igualitario, que se llamase de matrimonio igualitario, que tuviese el mismo nombre, porque había otros sectores que querían un nombre distinto, que querían crear un gueto, que querían ponernos una etiquetita distinta. Empezamos a convocarnos por redes sociales, por contactos, por amigos, convocando distintas activistas políticos sin importar su ideología. De hecho, en esas primeras reuniones, en esa primera reunión que se hizo acá, que comenzamos siendo muy poquitos y poquitas, de hecho se hizo en lo que sería la VIP de Rapsodia, y tuvimos que trasladarnos a este salón más grande porque ya no entrábamos ahí, empezaron a llegar un montón de personas. Algunos y algunas eran integrantes de la comunidad LGBT, otros no. O sea, recibimos mucho apoyo de personas externas, de personas que eran activistas sociales, que no se identificaban necesariamente con el colectivo LGBT+, pero sí eran aliados. Entonces, acá en Rapsodia comenzamos con esas primeras charlas, esos primeros debates que fueron calientes, ¿no? No fue un debate sencillo, porque no todas las personas de la comunidad LGBT estaban a favor de que se sancionase la ley de matrimonio igualitario. De hecho, hubo una gran discusión, la recuerdo muy bien,
Algunas activistas decían, ¿para qué? ¿Para qué una ley si los putos no pueden estar 2 o 3 meses en pareja con la misma persona? O si nunca nos van a aceptar. Es decir, con discursos con pocas esperanzas, pocos motivadores. Espacios de diversidad sexual que ya existían, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros nos dimos cuenta que tal vez no encajábamos con esas organizaciones ya existentes, que venían haciendo un excelente trabajo y lo siguen haciendo para incluir a las personas, sobre todo en el trabajo, a quienes son trabajadores sexuales o personas que viven con VIH, o acercar respuestas de salud, pero bueno, que no estaban tan convencidas con el matrimonio igualitario. Entonces nos encontramos acá con algo que no pensábamos encontrar, que es un discurso en contra del matrimonio. Y eso dijo, bueno, eso nos llevó a tener que reunirnos en otro lado y decir, bueno, entonces quienes estén a favor del matrimonio, nos reunamos en algún espacio público. Es decir, ahí se separó, digamos, lo que fue el Foro de la Diversidad, nacido por invitación de INADI y con múltiples organizaciones. Ahí nos separamos porque estaban quienes apoyaban la ley y quienes no apoyaban la ley de matrimonio igualitario. Entonces nos convocamos por redes sociales a decir, bueno, quienes estamos a favor de la ley de matrimonio igualitario, quienes creemos que tiene que salir la ley, nos vamos a reunir en la glorieta, en la glorieta del Ferro Urbanístico, al aire libre, y son todas las personas bienvenidas. Y así se fue replicando por las redes sociales, que la verdad tienen un poder enorme, y tal vez sin ellas hubiese sido imposible, ya que los medios no lograban, no querían difundir nuestra militancia. Al principio no querían difundir nuestra militancia, hasta que logramos romper varias barreras mediáticas y lograr llegar a medios nacionales con nuestro trabajo. Entonces recién ahí los medios locales dijeron, a mierda, en San Juan están tan organizados que salimos en TN, que salimos en distintos canales nacionales con nuestras movidas y no salíamos en los medios locales. Entonces recién ahí los medios locales tuvieron que darnos, reconocer nuestra existencia, y empezamos a ser interesantes para ellos, y porque también generaba polémica y creo que vendía y le generaba rating. Entonces nos empezaron a invitar a distintos debates y por supuesto nosotros con gusto íbamos a expresar nuestra posición. Esa conferencia la organizó GETSA, que es el grupo de estudiantes de trabajo social, con la adhesión del INADI. Ahí estuvimos con Daniel Olivares y estuve yo. Y bueno, y ese día fue mi salida del o sea, mi salida del closet ya en los medios, porque había un montón de medios presentes, estaba llenísimo, había tanta gente que se colmó el aula magna de sociales y transmitieron hacia el aula contigua, explotaba de gente. Habían varios referentes y referentas de derechos humanos, y ahí por primera vez hablé en representación del colectivo LGBT. La glorieta se estaba conformando recién, no teníamos ni nombre todavía. Terminamos poniéndole el nombre del lugar en el que nos juntábamos. Ninguno se animaba a hablar. Muchos chicos y chicas tenían vergüenza, que no, que el trabajo, que la familia, o en la familia saben, pero no es lo mismo estar en el aula magna frente a cientos de personas. Y aparte, muchos teníamos miedo, muchos chicos y chicas tenían miedo. Incluso ese mismo día un chico fue golpeado de la salida de ese encuentro, de esa charla de GETSA,
en una clara violencia homofóbica, ¿no? Un chico de 16 años fue golpeado porque estaba con identificaciones de nuestra bandera LGBT y bueno, fue agredido cerca de la Católica. Entonces no era un miedo tonto e irracional. La sociedad estaba desquiciada, habían discursos de odio muy violentos que incentivaban incluso a que en los propios colegios católicos se juntaran firmas para oponerse a la ley de matrimonio igualitario, se movilizaron alumnos, se puso un stand en el IP Libertad para que las escuelas religiosas junten firmas, obligaban a los estudiantes y estudiantas, estamos hablando de ni siquiera adolescentes, de niños y niñas, a que firmen en contra del matrimonio igualitario, o sea, una utilización de niños, niñas y adolescentes en cuestiones políticas. ¿Qué puede saber un niño sobre un proyecto de ley que ni siquiera los adultos conocían, porque se oponían y casi nadie había leído el proyecto de ley, que era súper sencillo, era reemplazar una palabra, era reemplazar un par de palabras, simplemente decir que el matrimonio, en vez de que sea entre hombre y mujer, iba a ser entre cónyuges. Era así de sencillo. Con eso ya se adquirían todos los derechos. La primera vez que vine a Rapsodia fue con mi entonces novio, con mi primer novio, con quien me animó a salir a cierta vida pública y a moverme por ambientes como este boliche, que era tan estigmatizado y que por poco no éramos monstruos quienes ingresábamos a este lugar. Y cuando entré me enamoré de la diversidad existente, me enamoré de que habían personas de distintas edades, a diferencia de otros boliches, de distintas clases sociales. Eso fue lo que me pareció más bonito. O sea, eso realmente era una muestra de que en un espacio podíamos cohabitar, que podíamos divertirnos, personas de distintas edades, de distintos trabajos, de distintas clases sociales, de distintos ingresos, y nos unía el deseo de ser libres, de compartir alegrías, y nadie se fijaba en cómo estaba vestido otro, cómo estaba vestida la otra persona. Era un lugar libre de discriminación y no existían en San Juan lugares así. Muchas personas eran libres o se sentían o podían expresar lo que sentían solamente cuando estaban acá. Y luego, puertas afuera, cuando tenían que sacarse la peluca, el maquillaje, o las personas que somos cis, que no somos trans, no teníamos que sacarnos pelucas ni maquillajes, pero podíamos expresar nuestro amor, nuestra afinidad, nuestras preferencias sexoafectivas, sin que nadie nos meta preso, sin que nadie nos escupa en la calle, sin recibir ningún tipo de violencia. Entonces este era un espacio de amor, de aceptación, de diversidad, de libertad, de arte, porque creo que el arte siempre unió y siempre fue un medio de expresión de los dolores, de las broncas, de las luchas, y eso me pareció fantástico, No recuerdo con exactitud el primer día que entré, pero sí recuerdo mi cara de sorpresa, recuerdo la picardía de algunas personas trans, porque claro, no me conocían. Entonces empezaron a conversar conmigo, a bromear conmigo, un par a intentar seducirme también, vamos a decirlo, pero siempre con respeto. Nunca se perdió el respeto en este lugar. Al menos yo nunca observé eso. Y eso me pareció casi como que no era el resto de San Juan, donde en otros lugares la violencia abundaba y acá abundaba la libertad, el amor, el arte y la alegría. Cuando nos organizamos en la Glorieta, el primer objetivo era
conseguir rápidamente la ley de matrimonio igualitario, porque ya estaba en tratamiento. Ya teníamos media sanción, había que conseguir la otra mitad. Pero siempre tuvimos en claro que no era lo único, que era necesario que existiese una ley de identidad de género. Y considerábamos que el sector más desprotegido eran las personas trans. Sin embargo, como estrategia acordada por el conjunto de las organizaciones que integramos la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, consideramos que íbamos a poder llegar a la agenda de los medios de comunicación si metíamos primero la ley de matrimonio igualitario y luego la ley de identidad de género. Y creo que la estrategia fue exitosa porque funcionó muy bien. Cuando conseguimos la ley de matrimonio igualitario, algunas personas pensaban, bueno, ya está. No, ya está nada. Y las compañeras trans que estuvieron al lado nuestro desde el primer día, que vinieron a las primeras reuniones acá, algunas con pocas esperanzas, que decían, ¿qué? Pero ustedes están luchando por la ley de matrimonio igualitario y yo no siquiera tengo DNI. Y sin embargo estuvieron desde el primer día. Entre ellas Verónica Araya, la actual referenta de ATA, y que encabezó la Marcha del Orgullo y que fue parte de la organización de la primera Marcha del Orgullo. Entonces dijimos, bueno, esto no tiene que parar, no hay que desmovilizarnos ahora que conseguimos la ley. Tenemos que tomar ese apoyo que nos dio la sociedad, seguir con esa inercia, con ese ímpetu, y vamos por los derechos que nos faltan, que son los dolores que nos quedan, y no son pocos esos dolores. Así que, el mismo día que se sancionó la ley, yo estaba en Buenos Aires, yo fui a la sesión del Senado, hacía muchísimo frío, terminó de madrugada, pero en la mañana siguiente hubo una reunión de la Federación Argentina LGBT en Buenos Aires, con activistas de todo el país. O sea, muchachos, basta, y muchachas y muchaches, basta de descansar ya mismo, hoy mismo. La prioridad es la ley de identidad de género. Así que trabajamos ya mismo por eso. Y usemos todos los recursos. Generemos marchas del orgullo donde no las hay. Generemos, sigamos usando la visibilidad que habíamos conseguido. Simplemente pongamos en primer lugar a nuestras compañeras trans, que es lo que necesitan ahora. Tener un DNI, algo tan básico como eso. Así que la prioridad tenían las compañeras y organizamos las marchas del orgullo en San Juan un fin de semana después a la marcha que se hizo en Buenos Aires ese año, a propósito, porque la marcha de Buenos Aires tiene bastante repercusión mediática, a veces favorable, a veces los medios la usan de manera no tan buena, ¿no? Porque hacen un framing o una segmentación, muestran un pedacito de lo que ocurre en ese millón de personas que se movilizan y muestran el pedacito que vende o el pedacito que genera polémica. Bueno, no importa, usemos lo que haga falta para poner el tema sobre la mesa. Así que hagamos nuestra marcha, hagamos la marcha acá en San Juan. Y que las compañeras trans definan cómo consideran que es lo más oportuno. De hecho, en las primeras reuniones en las que hablamos del tema ya en San Juan, decíamos, bueno, en la mayoría del país se marcha a partir de las 5 o 6 de la tarde, y decían, no, nos morimos de calor en San Juan marchando a las 6 de la tarde, vamos un poquito más tarde. Y una compañera levantó la mano, porque siempre trabajamos en la glorieta de una manera de asamblea. Simplemente había alguien que dirigía la reunión, pero la decisión se tomaba por votación de quienes estaban ahí presentes. De hecho, yo como presidente perdía un montón de votaciones, pero yo tenía que acatar lo que decidía la asamblea. Una compañera levantó la mano y yo no había tenido en cuenta una mirada que suele ser muy propia de las personas cis, ¿no? Y no de las personas trans. Una compañera nos dice, yo tengo ropa para estar de noche nada más. Si yo no vivo de día. Salgo de vez en cuando a pagar alguna boleta y nada más. No tengo ropa para una marcha.
Entonces yo no podría marchar de día porque no tengo que ponerme. Y además, aunque estemos todos juntos y juntas, la verdad que me da miedo todavía. Y ahí me sentí parcialmente culpable por mi ausencia de empatía, porque a mí, yo nunca tuve el problema de no tener que ponerme. No soy trans. Y la policía no me caga a palo. Entonces me disculpé, le digo, tenés razón, marchemos cuando ustedes decían que es más conveniente. Entonces hubo mucha polémica y así fue que decidimos hacer la primera marcha de noche por la Avenida Libertador, reunirnos frente a la Casa de Gobierno y frente a la seccional de policía, la seccional cuarta. Y no solamente eso, sino que íbamos a marchar en contramano, lo cual la policía nos quería asesinar porque generábamos un gran caos en el tránsito. Yo fui el encargado de hacer todos los trámites, nunca pidiendo permiso. Simplemente envié notas a tránsito, a la policía, a un montón de reparticiones, avisando que íbamos a hacerlo. Nunca pedimos permiso. Nosotros, porque es nuestro derecho manifestarnos. Así que comunicábamos que íbamos a marchar y pedíamos que nos acompañen en el corte de las calles, en organizar el tránsito. Nos llamaron desde altas esferas del gobierno, nos llamó un ministro, incluso a una reunión, y me dice, ustedes van a pasar por un templo religioso. El trayecto que tiene la marcha, desde la esquina de Casa Gobierno, por Libertador, hacia la Glorieta, hay una iglesia en ese camino. Digo, no hay una iglesia. ¿Cómo que no? Me dice el ministro. Digo, no, hay 3 iglesias, porque vos estás considerando solamente la católica, pero hay otros 2 templos de otras 2 religiones, que nosotros las tenemos en cuenta. Y no es nuestra intención que ningún templo sea agredido. Y nosotros lo charlamos también en nuestras asambleas, porque pensamos que podía ser utilizado justamente para decir, vieron, la comunidad LGBT solamente lo que hacen es lío, etcétera, etcétera. Entonces, internamente, y desconfiando no sin fundamentos, desde la Policía de San Juan, organizamos nuestra propia seguridad interna. Es decir, bueno, si algunas personas se iban adelantando durante la Marcha del Orgullo y cuando pasábamos por los templos religiosos de las 3 religiones, cuidábamos que nadie intente agredir, que no son más que paredes y se pueden pintar, pero al menos no darle más excusas a la policía para hacernos bardo. De hecho, la policía no colaboró porque no estuvo presente, más allá que habíamos comunicado, no estuvo presente ese primer día ayudando a cortar las calles. Nos quisieron obligar a posicionar nuestro carro y que nos pusiéramos para marchar como ellos querían. Y dijimos, no, vamos a marchar en contramano. Vamos a marchar de acá hasta allá en contramano, tal como lo decía la nota. Y así fue, luego de discutir con varios policías, empezamos la marcha sin que la policía nos corte ninguna calle, así que nosotros cortamos las calles. Y ya cuando llevábamos un par de cuadras y la policía vio que era un caos el tránsito, empezaron ellos ya a guiar con motos el corte del tránsito. Pero no tenían la mínima intención de colaborar con nosotros y nosotras, lo cual esperábamos que no colaboren. Luego de poner en la agenda la Ley de Identidad de Género, que nos costó 2 años conseguirla, la conseguimos en el año 2012, pero ya la teníamos en la agenda. Desde el 2010 empezamos a trabajar en otras áreas, también en temas de salud, y habíamos advertido que había cierta crispación, cierta grieta
y si habían aumentado los casos de violencia hacia las personas LGBT. Recuerdo un día, ya poco después de que teníamos la ley, en el mismo 2010, que me llama un activista, Juan Manuel Marcó, o Cielo, muy conocido, que es uno de los actuales organizadores de las marchas, y me dice, ¿podés venir al centro, a la Plaza 25? Digo, estoy lejísimo, me dice, pero es urgente, no te puedo contar. Bueno, voy. ¿Qué había ocurrido? Le habían pegado a un chico, su propio padre le había pegado. Entonces, esa fue la primera situación de violencia muy extrema de la cual tomé conocimiento. Y empezamos a interactuar con otros organismos del Estado, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, porque era un menor de edad a quien le había pegado su propio padre, y por suerte conseguimos el apoyo de la abuela, que nos acompañó a hacer la denuncia. Y luego a otro chico, también jovencito, adolescente, el padre lo había descubierto vistiéndose de manera no adecuada, según él. Discutió con el chico, también de 16 años. Sale el padre de la casa, al segundo después regresa con un palo y le pega con un palo en la cara al chico y pierde 5 dientes. Todo eso pasó en el año 2010. Entonces nos pareció urgente empezar a trabajar en paralelo con conseguir la ley de identidad de género, trabajar temas de salud, trabajar la violencia que estaba ocurriendo. Cuando el papá de este chico, el que le pegan con un caño, aparece en mi casa a los pocos días. Yo estaba solo. Me dio mucho miedo, lo confieso. No sabía si abrirle a esa persona, yo sabía quién era. Le abrí y ese señor, lo primero que casi no podía hablar porque se puso a llorar y me pidió ayuda. Me dice, yo no puedo haberle pegado con un caño en la cara a mi hijo y sacarle 5 dientes por ser gay. Necesito ayuda. Así que inmediatamente contactamos a psicólogos y psicólogas que pudieran colaborar de manera gratuita, porque muchas veces eran personas sin recursos, sin obra social, y aparte que obra social iba a cubrir o iba a poder ofrecer contención en este tipo de situaciones. Entonces, generamos un grupo para padres y madres cuyos hijos o hijas o hijes eran de la comunidad LGBT y que nos estaban pidiendo ayuda. Y empezamos a reunirnos en Radio Nacional, que nos prestó amistosamente el lugar. Las reuniones eran confidenciales, solamente estaban los psicólogos que colaboraban y las personas que querían ir, y empezamos a hacer talleres. De hecho, yo no podía participar en ninguno, solamente estaban los profesionales de salud. Y eso se hizo durante varios años. Y ayudamos a que muchas personas pudiesen revincularse con sus progenitores y que sus papás y su mamá comprendiesen que tener un hijo trans no es una monstruosidad y que los monstruos eran ellos con las actitudes que estaban teniendo, pero que podíamos estar al lado de ellos para acompañarlos a entender. Así que empezamos a trabajar en muchas áreas. Cuando después de la marcha y después de los primeros meses de nacimiento de la glorieta, porque nos empezaron a pedir ayuda desde muchos organismos, que empezar a dar charlas, empezar a recorrer espacios académicos, empezar a contar muchas cosas que por ahí no se contaban, ¿viste? Estas situaciones de agresión o de violencia que dignamente podrían ser judicializadas y tener a esos padres presos, pero también era muy difícil que un chico de 16 años tuviera que elegir meter preso a su papá. Y me decía, mi papá trabaja en veladero, si lo meten preso va a perder el trabajo, ¿y de qué comemos? Porque yo sigo comiendo de eso mismo. Entonces era una situación complejísima, y en esa complejidad intentábamos navegar
con la ayuda de distintos profesionales que la verdad hubo mucho amor, porque no trasciende el nombre de todas esas personas que fueron parte de la Glorieta. No fue Fernando Baggio solamente en los primeros 2 años, no, fuimos decenas y decenas de personas, algunas de manera anónima, como estos profesionales de la salud, que no querían que se supiese lo que estaban haciendo con mucho amor. Pero éramos decenas organizados en áreas de salud, de diseño, de comunicación, de medios. Nos movíamos como considerábamos que era la forma más inteligente y a pesar de no tener recursos, de seguir juntándonos en la Glorieta y cagándonos de frío en invierno o de calor en verano o lloviéndonos o que nos azotaba un sonda o que la policía pasase todos los sábados, que nosotros nos reuníamos todos los sábados a la tarde a tomar mate y a charlar y a organizar, que la policía pase casi todos los sábados a preguntarnos por qué estábamos ahí. Por la misma razón que estábamos el sábado pasado, o que por qué poníamos una bandera, o que por qué tal cosa. Sin duda era un claro hostigamiento policial. La violencia institucional en San Juan ha sido muy, muy fuerte y cada tanto se repite. Por eso no hay que dormirse. Cuando creemos que hemos avanzado y hemos conseguido algunos derechos y nos encontramos con un pibe preso porque estaba besando al novio y entonces tenemos que volver a movilizarnos y marchar hacia la central de policía y cortar la calle en la puerta de la central de policía, como también lo hemos hecho. Hay que estar siempre alerta. Hay que estar siempre alerta porque son muchos los sectores que quieren avasallar el derecho a amar. Simplemente eso.